Antes del tiempo, antes del sonido, antes incluso del pensamiento que intenta comprender el tiempo y el sonido, había solo una esencia, indivisible, eterna, sin principio ni fin. No era un alguien, ni un algo, porque aún no existía la mirada que pudiera nombrar. Era ser en su pureza más silenciosa. De esa plenitud que nada necesitaba, surgió el movimiento, no como un acto de creación, sino como una manifestación inevitable de su propia infinitud. La sustancia, eso que los hombres llamarían después Dios o naturaleza, comenzó a expresarse. No en palabras ni en formas, sino en vibraciones de existencia. Todo lo que es, fue y será, nació allí, dentro de lo que no tiene afuera. El hombre no fue creado, fue pensado. No por una mente distinta de la suya, sino por la misma conciencia que lo contiene. El hombre es el pensamiento que la sustancia tiene de sí misma cuando se mira en un fragmento finito. Cada rostro, cada cuerpo, cada vida que respira, es una frase escrita por lo eterno en su propio lenguaje. Pero el hombre, en su ceguera, creyó ser el autor. Confundió la chispa con la hoguera. Al ver que podía transformar la materia, pensó que era distinto de ella. No comprendió que su poder de actuar no provenía de su voluntad, sino del flujo mismo del todo que lo atraviesa. Así nació la ilusión de la separación. En ese instante, el ser humano perdió el recuerdo de su origen. Comenzó a buscar a Dios como si estuviera afuera, arriba o detrás del mundo. Pero el origen no está lejos, está en la continuidad invisible que sostiene cada pensamiento, cada deseo, cada célula. La sustancia no tiene rostro, porque todos los rostros le pertenecen. No tiene voz, porque toda palabra la pronuncia. Ella no actúa por amor o ira, no juzga, no premia, no castiga. Simplemente es. Y su ser es la fuente de todo cuanto puede ser imaginado o sentido. De esa fuente brota el hombre como una ola brota del mar, con forma, dirección y fuerza propias, pero sin dejar jamás de ser agua. No hay ruptura entre el mar y la ola, solo diferencia de perspectiva. Así también el hombre, al decir yo, no hace sino nombrar una curva de la sustancia infinita. Quien comprende esto comienza a ver con otros ojos. Comprende que la materia y el espíritu son dos modos de una misma realidad. Que cada átomo vibra con la misma conciencia que piensa. Que el universo no está poblado de cosas, sino de modos de ser. El origen del hombre no es, entonces, un acontecimiento, sino una presencia. No ocurrió en un tiempo remoto, sino que ocurre a cada instante. Cada respiración repite el gesto del principio, el paso de lo infinito a lo finito, del silencio al sonido, del ser puro a la forma particular. El hombre no nació una vez, nace constantemente en la mente de Dios. Y muere constantemente también, no como castigo, sino como retorno al todo. Porque nada muere fuera de la sustancia, simplemente cambia su manera de existir. Así, cuando el hombre pregunta, ¿de dónde vengo? La respuesta no se halla en el polvo de los siglos, ni en los mitos del Génesis, ni en la ciencia que mide lo visible, sino en la voz interior que dice, tú eres el pensamiento que el ser tiene de sí mismo. Aquel que escucha esa voz ya no busca el origen. Lo vive. Ya no necesita probar la existencia de Dios, porque la siente en el pulso de su propio ser. Sabe que su mente no está dentro del cuerpo, ni fuera del mundo, sino en la misma sustancia que sostiene las estrellas. Y entonces el hombre recuerda, no con la memoria de los días, sino con la certeza del alma, que no fue creado para servir a un poder externo, sino para reconocer en sí el poder que todo lo crea. Ese reconocimiento es el primer paso de la libertad. Porque solo quien recuerda su origen puede dejar de temer su destino. Hubo un instante, no en el tiempo, sino en la conciencia, en que el hombre comenzó a verse. Fue como si el espejo de la sustancia se mirara a sí mismo y, por un momento, olvidara que el reflejo era suyo. De esa mirada nació la distancia. Y de la distancia, el miedo. El hombre se vio como algo que piensa, distinto de lo pensado. Sintió el peso de su cuerpo, el temblor de su deseo, la fragilidad de su existencia.
Y al mismo tiempo, percibió que el mundo seguía su curso sin detenerse a mirarlo. El sol brillaba sin motivo, los ríos corrían sin propósito, las estrellas giraban sin responder. Entonces el hombre supuso que debía haber algo que lo separaba de todo eso. Una frontera invisible entre yo y el resto. Así nació el ego, la ficción más persistente del universo. No una maldad, sino un olvido. El olvido de que no hay un afuera del ser. El hombre creyó poseer voluntad propia. Pero su querer no era sino el eco del querer universal que lo contenía. De esa ilusión surgieron todos los nombres. Todas las lenguas. Todas las guerras. El hombre comenzó a decir, esto es mío, y aquello no. Comenzó a proteger lo que no podía perder. A temer la muerte que no existe. A buscar la eternidad en lo perecedero. Y en su intento de afirmarse, se volvió esclavo. Esclavo del deseo de ser más. Esclavo del miedo a dejar de ser. Inventó dioses con rostro humano y voluntades humanas. Porque no soportaba la pureza impersonal de la sustancia. Le pidió a lo divino que lo amara. Sin comprender que lo divino ya lo era. Cada vez que el hombre dijo, yo, la unidad se fragmentó en 1000 espejos. Cada espejo comenzó a reflejar solo una parte de la luz. Y confundió su destello con la fuente. Así surgieron la envidia, la vanidad, la culpa. No como castigos, sino como síntomas del olvido. Porque quien se cree separado vive en constante comparación. Mide su luz con la de los otros. Sin recordar que todas las luces provienen del mismo fuego. La mente humana, dotada de imaginación, multiplicó sus sombras. Vio causas donde solo había efectos. Y efectos donde no había causa. Nombró accidente a lo que no entendía. Y milagro a lo que la sobrecogía. Pero nada ocurre fuera del orden eterno de la sustancia. Todo es necesario, todo es perfecto en su necesidad. El sufrimiento nace cuando el hombre resiste ese orden. Cuando dice, esto no debería ser así. Pero el mar no discute con la ola. Ni la raíz con el fruto. El universo no se equivoca. Solo el pensamiento que se cree aparte puede imaginar el error. Spinoza diría siglos después. El hombre libre no piensa menos en la muerte que en la vida, sino más en la vida. Porque quien vive desde la unidad ya no teme perder. Solo contempla el cambio de forma. La ola que se disuelve en el mar no muere. Regresa. Sin embargo, el hombre separado no logra verlo. Su mente se aferra a los límites de su cuerpo. Como si fueran los muros del ser. Construye templos, naciones, identidades. Y llama a cada una, verdad. Pero todas son nombres sobre la misma corriente. Cada vez que se pregunta, ¿quién soy? La sustancia responde con un silencio inmenso. Como el océano que escucha el murmullo de una gota. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Pero el hombre lo teme. Porque en él desaparece la ilusión del yo. Entonces vuelve al ruido. A la distracción. A la cadena infinita del deseo. Desea ser amado, comprendido, recordado. Sin entender que ya es amado, comprendido y recordado. En cada átomo de existencia. La separación es solo un sueño del pensamiento. Un sueño necesario, tal vez. Porque sin él el hombre no podría reconocerse. Para que el ojo vea la luz, necesita no ser luz. Para que la conciencia se contemple, necesita sentirse sola. Y así, la sustancia se disfraza de hombre. Para saborear su propia infinitud desde la limitación. Pero incluso en medio de la ilusión, la verdad no se apaga. Brilla en la quietud entre dos pensamientos. En el instante antes del deseo. En el respiro que no busca nada. Allí, el origen sigue vibrando, silencioso, intacto.
El hombre no puede perder su unidad. Solo puede dejar de recordarla. Y mientras olvida, sufre. Sufre porque ama lo finito como si fuera eterno. Y teme lo eterno como si fuera muerte. Mas la sustancia no castiga su olvido. Espera. No con paciencia ni propósito, sino con la calma de lo que no necesita que nada ocurra. Porque en el fondo del sueño humano, ella sigue soñándose a sí misma como totalidad. Y cuando, por un instante, el hombre siente que algo en su interior se disuelve, que su yo se vuelve transparente, que no hay frontera entre su cuerpo y el aire, entre su mente y la noche, entonces recuerda. Recuerda que nunca se fue. Que el origen no está detrás, sino debajo. Que la separación fue solo un reflejo pasajero. Sobre el espejo inmóvil del ser. Nada existe fuera de Dios, porque nada puede sostenerse fuera del ser. Todo cuanto es, el movimiento del aire, la forma de un pensamiento, la caída de una hoja, el nacimiento de una estrella, no es otra cosa que el cuerpo de la sustancia respirando. La vida no es un accidente de la materia, es la forma en que la divinidad se mira a sí misma a través de lo viviente. En la mirada de un animal, en la expansión de una flor, en el pulso de una célula. La eternidad se vuelve visible por un instante, como si el infinito se abriera un resquicio para saborearse a sí mismo. El hombre llama a eso vida. Pero la vida no empezó en el hombre ni terminará en él. La vida no pertenece a nadie. Ella pertenece solo a la totalidad que la exhala y la recoge. Como el mar pertenece al agua. Spinoza dijo, Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. Con ello no quiso decir que la naturaleza fuera divina, sino que lo divino es la naturaleza misma, sin exterior ni opuesto. No hay un Dios que mira al mundo desde arriba, sino una conciencia que palpita en todo lo que es. El trueno y el pensamiento, la piedra y el deseo, son expresiones de un mismo cuerpo. Así, el universo no fue hecho por Dios, sino en Dios. Y el hombre no fue creado para adorarlo, sino para comprenderlo. Porque comprender es la forma más alta de amor. Toda forma es un modo. Todo modo, una expresión. Y cada expresión, un gesto del ser infinito. El fuego quema porque es un modo de existir. El hombre piensa porque es el modo en que la sustancia se piensa a sí misma. Nada puede ser distinto de lo que es. Porque cada cosa expresa exactamente la esencia que la sostiene. Entonces, ¿dónde cabe el error? ¿Dónde la culpa, el castigo, la redención? No existen sino en la imaginación de quien se ha olvidado del orden eterno. Nada está fuera del camino, porque no hay camino fuera del todo. El rayo que cae en el bosque, la lágrima del niño, la guerra y la ternura. Todo está contenido en la misma necesidad. La necesidad de que el ser sea. De que lo infinito se despliegue en infinitas formas. El hombre, al comprender esto, deja de acusar. Ya no dice, esto es injusto, o, esto es mal. Comienza a ver que el mal no es más que el límite de su propia comprensión. Que lo que llama tragedia, la sustancia lo llama equilibrio. Y que el dolor es solo la manera en que el todo lo obliga a mirar más hondo. La libertad, entonces, no está en elegir, sino en entender. El hombre libre no es el que escapa del destino, sino el que lo reconoce como expresión perfecta de la necesidad divina. La cadena de causas que lo ha traído hasta este momento es tan exacta, que nada podría haber ocurrido de otro modo. Y al comprenderlo, la resistencia se disuelve, como la ola que deja de luchar contra el mar. Entonces el hombre actúa, pero su acción no nace del deseo, sino del flujo mismo de la realidad. Ya no busca mérito, ni gloria, ni perdón. Solo colabora con el orden eterno del cual es parte. Su vida se vuelve oración sin palabras. Su pensamiento,
reflejo transparente del pensamiento universal. En ese estado, el amor deja de ser pasión. Ya no es necesidad ni falta, sino plenitud compartida. El hombre ya no ama a Dios, sino en Dios. Ama todo porque todo es Dios manifestándose. Y al hacerlo, se reconoce. El amor intelectual a Dios, esa expresión tan vasta y tan silenciosa, no es un sentimiento. Es una visión interior. Una certeza que no necesita esperanza. Quien la alcanza no ruega, no teme, no exige. Solo contempla con serenidad el movimiento de la existencia, sabiendo que todo lo que ocurre es la respiración del mismo ser que lo sostiene. A veces, en el murmullo de una tarde o en la soledad de un instante, esa comprensión aparece sin aviso. Una claridad sin origen. Una quietud que no depende de nada. El hombre la siente, pero no puede poseerla. Porque comprender a Dios es ser comprendido por Él. Y nadie puede asirse a lo que lo contiene. Todo esto, cada palabra, cada pensamiento, cada impulso que nos lleva a buscar significado, es también expresión de Dios. Nada escapa de su mente, porque somos su mente pensándose. Incluso el error, incluso el pecado, incluso la duda. Son modos en los que el ser se despliega. Como las sombras son modos en que la luz revela su profundidad. La vida entera, con sus ciclos de nacimiento y disolución, no es sino la respiración eterna de la sustancia. Cada existencia individual es una sílaba en el poema infinito del universo. El hombre olvida que el poema no termina en su verso. Y sufre al creer que su silencio es muerte. Pero no hay muerte, hay metamorfosis. No hay pérdida, hay cambio de forma. Y nada de lo que ha sido puede dejar de ser. Porque todo lo que es en Dios. Y Dios no cesa de ser. Spinoza comprendió lo que pocos hombres se atreven a sospechar. Que la libertad no consiste en elegir, sino en comprender. Que el alma no se eleva rechazando el mundo, sino viéndolo tal como es. Sin velo, sin deseo, sin culpa. Para él, conocer no era acumular ideas, sino recordar la unidad perdida entre el pensamiento y la existencia. Desde su pequeña habitación en Ámsterdam, mientras pulía cristales, vio con claridad que el universo era un solo cuerpo, y que el hombre, con toda su complejidad, no era más que uno de sus infinitos modos de expresión. Dios no estaba fuera, mirando. Estaba dentro, pensándose a sí mismo. Y cada pensamiento humano era una pulsación de esa mente eterna. Por eso, para Spinoza, conocer las causas era un acto sagrado. Cada causa entendida era una sombra menos entre el hombre y la divinidad. La ignorancia, en cambio, era la verdadera esclavitud. Porque el hombre que no comprende se rebela contra el orden necesario del ser. Llama injusticia a lo que no entiende. Y milagro a lo que excede sus sentidos. Spinoza no buscó consuelo en la fe, sino en la claridad. Sabía que lo que el hombre llama castigo no es más que consecuencia. Y lo que llama premio no es más que armonía. Nada ocurre fuera de las leyes de la sustancia. Todo tiene causa. Y esa causa está entretejida con todas las demás. Comprender esto es despertar del sueño de la separación. El hombre deja de ser un espectador temeroso del destino. Y se reconoce como parte activa del flujo eterno. Ya no pide que el mundo cambie. Cambia su forma de verlo. Y en ese cambio, el universo entero se transforma ante él. Spinoza enseñó que existen tres modos de conocimiento. El primero, la imaginación, ese mirar superficial que se alimenta de apariencias. El segundo, la razón, la comprensión ordenada de las relaciones entre las cosas. Y el tercero, la intuición, el conocimiento directo de la unidad de todo. Donde ya no hay sujeto ni objeto, sino solo una sola mirada que ve desde el centro de la totalidad. Ese tercer modo no se aprende ni se enseña.
se recuerda. Porque la intuición no viene del esfuerzo, sino de la cesación del esfuerzo. Solo cuando la mente deja de querer poseer la verdad se le revela como lo que siempre ha sido. El sabio no controla sus pasiones. Las comprende. Y al comprenderlas, se disuelven. Como se disuelve la niebla cuando el sol aparece. Spinoza llamó a esto conatus. El impulso por perseverar en el ser. Todo en la naturaleza busca mantenerse. Desde una piedra que reposa hasta una idea que insiste. Y cuando ese impulso se alinea con el orden total, nace la libertad. Porque la libertad no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que es necesario. El hombre libre no se opone al flujo del mundo. Nada lo hiere porque nada le es ajeno. No porque sea indiferente, sino porque su amor abarca incluso aquello que otros llaman mal. Spinoza lo llamó el amor intelectual a Dios. Una comprensión tan profunda que se convierte en amor sin objeto. Quien alcanza ese estado no pide, no exige, no teme. Vive como una extensión consciente de la eternidad. Ve la muerte como transformación. La pérdida como retorno. La alegría como resonancia del orden universal. Su mente es clara porque su voluntad ha sido absorbida por la necesidad del ser. Spinoza no adoraba a un Dios de milagros, sino al Dios de las causas. El Dios que no hace excepciones. Porque en su perfección nada necesita ser corregido. Para él, todo lo que existe es divino por el solo hecho de existir. Incluso el error y la sombra son necesarios para que la luz se conozca a sí misma. Y así, la libertad del hombre no está en cambiar su destino, sino en comprenderlo. Cuando lo comprende, ya no es esclavo de sus pasiones ni de sus temores. Porque sabe que cada emoción es también expresión de la sustancia. El odio es una forma torpe del amor. La ira, una distorsión del deseo de permanencia. El miedo, un reflejo de la ignorancia ante el orden perfecto. El sabio, dijo Spinoza, no llora, no se burla, no condena, comprende. Y en la comprensión, ama. Porque amar, en su sentido más alto, es reconocer en lo otro la misma esencia que nos sostiene. Quien vive así ya no busca salvación, porque ha entendido que nunca estuvo perdido. El paraíso no es un lugar, sino un estado de conciencia que se alcanza cuando el pensamiento humano se alinea con el pensamiento eterno. Esa es la libertad de Spinoza. La libertad del que ha dejado de resistirse al orden divino. Y fluye con él, como una gota consciente dentro del océano de la sustancia. Nada lo amenaza, nada lo ofende. Porque todo lo que ocurre ocurre en Dios. Y él mismo, al comprenderlo, se sabe parte de ese infinito acto de ser. Spinoza enseñó que el hombre nunca está separado de la sustancia. Solo cree estarlo mientras su mente vaga entre sombras y nombres. El conocimiento lo despierta, la libertad lo sostiene. Pero es el amor intelectual a Dios el que lo devuelve a casa. No es un amor sentimental, ni un amor que pide ni reclama. Es un amor que reconoce en todo lo que existe la misma esencia que palpita en sí mismo. Cada ser, cada instante, cada emoción es un hilo en el vasto tapiz del ser, y Spinoza nos recuerda que al amar así, el hombre retorna a su origen. El retorno no exige viaje, ni gesto, ni rito. Es un movimiento interno, silencioso y perpetuo. Es ver la vida como el río de la sustancia. Infinito, necesario, implacable. Y entender que no se puede perder lo que nunca estuvo separado. Cada pensamiento, cada emoción, cada error. Es un paso hacia la comprensión del todo. Spinoza nos muestra que incluso la muerte es un acto del origen. Una transformación que nos recuerda nuestra unidad con el Eterno. El hombre que ama intelectualmente ya no teme ni a la pérdida ni al olvido. Porque sabe que todo lo que es,
es y será. Y que su ser nunca fue otra cosa que expresión de la sustancia. En ese retorno, la mente deja de luchar contra el mundo. Cada resistencia se disuelve en comprensión. Cada deseo insatisfecho se convierte en impulso hacia el conocimiento. Cada dolor se transmuta en aceptación profunda. El hombre ya no exige al mundo que sea justo, porque ha comprendido que la justicia y el orden son la misma cosa, la necesidad divina que atraviesa todo. El camino del retorno es silencioso y firme. No hay gloria, no hay triunfo, no hay recompensa. Solo hay claridad. Y en esa claridad, una paz que no se puede explicar. Porque no pertenece al tiempo ni al espacio. Spinoza lo llamó beatitud, la dicha que surge de vivir en armonía con la sustancia. El hombre retorna a su origen cuando deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. La conciencia de ser una extensión del infinito. La certeza de que no existe separación real. Y que todo lo que acontece es expresión de la misma eternidad que lo sostiene. Así, el retorno no es regreso, sino reconocimiento. No es un volver atrás, sino un despertar al centro del ser. Cada átomo, cada pensamiento, cada mirada se convierte en un espejo que refleja la totalidad. Y en ese espejo, el hombre se encuentra a sí mismo, no como entidad aislada, sino como un hilo consciente del tejido eterno, guiado por la claridad de Spinoza, quien vio la sustancia y comprendió que amarla es regresar al origen. El hombre que alcanza este estado ya no teme la separación, porque ha comprendido que nunca existió. Y así, en el silencio del entendimiento, la eternidad se revela en cada instante. Y el alma humana, consciente de su unidad con todo, se disuelve en la perfección de la sustancia, retornando finalmente a casa. Spinoza enseñó que todo lo que existe es necesario, y que la mente que comprende esta necesidad entra en contacto con la eternidad. No hay principio ni fin para el ser que entiende la sustancia. Solo hay instante tras instante de conciencia pura. El hombre que ha seguido el camino del conocimiento y ha amado intelectualmente la sustancia ya no busca más, simplemente es. Cada pensamiento se vuelve un espejo de lo eterno. Cada emoción un eco de la perfección infinita. La libertad ya no es lucha ni elección, sino la claridad que surge al comprender que todo está determinado por la necesidad divina. Spinoza nos recuerda que la verdadera paz no está en cambiar el mundo, sino en reconocerlo. Que cada deseo satisfecho o frustrado, cada alegría y cada dolor, es solo la expresión de la misma sustancia que nos dio vida. El ser humano que retorna al origen entra en un estado de contemplación silenciosa. Ya no hay conflicto, ya no hay carencia. Solo hay unidad con todo. Una certeza que trasciende el tiempo y el espacio. Una dicha que se experimenta más que se piensa. Y así, al cerrar los ojos, al respirar profundamente, el alma reconoce su lugar en el cosmos. No como un fragmento perdido, sino como hilo consciente del tejido infinito. Spinoza lo llamó beatitud. Nosotros lo llamamos hogar. Porque entender la sustancia es entenderse a uno mismo. Y amarla intelectualmente es volver al origen, donde no existe separación, donde el ser humano y la eternidad son uno, y donde la vida se siente completa. En el silencio, en la claridad, en el amor que todo lo abarca. Spinoza enseñó que todo lo que existe forma parte de una única sustancia infinita. Desde este principio, el ser humano surge como expresión de esa sustancia, un hilo consciente dentro del vasto tejido del cosmos. No hay separación, solo manifestaciones de lo divino en formas cambiantes. Comprender esto es adentrarse en el origen mismo de la existencia. El ser humano, al mirar hacia adentro, descubre que su mente y su cuerpo no son entes aislados.
son modos de la misma sustancia infinita que nos sostiene. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso vital refleja la estructura necesaria de todo lo que es. Spinoza nos invita a ver que nuestras vidas no están regidas por el azar, sino por leyes eternas que se despliegan en cada instante. En este viaje de autoconocimiento, el deseo y la pasión se vuelven maestros silenciosos. Spinoza muestra que solo al entender la necesidad detrás de cada emoción podemos acercarnos a la libertad verdadera. No la libertad de hacer lo que queremos, sino la libertad de comprender y aceptar la perfección de lo que es. Así, la mente se eleva, y el ser humano comienza a alinearse con la eternidad. La contemplación del origen nos enseña que la existencia no es un conflicto, sino un reflejo de la totalidad. Cada experiencia, dolor o alegría, es un espejo de la sustancia infinita. El conocimiento y el amor intelectual hacia esta sustancia llevan al ser humano a un estado de paz, donde deja de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro, unidad con todo. Finalmente, la verdadera beatitud, según Spinoza, surge cuando comprendemos que nuestra vida y la eternidad son inseparables. En ese entendimiento silencioso, el hombre encuentra su hogar en el cosmos. No como fragmento perdido, sino como hilo consciente que, al reconocer su origen, experimenta la plenitud de la existencia. Spinoza nos recuerda que el ser humano es eternamente parte de lo infinito. Amar, comprender y aceptar la sustancia es, en última instancia, volver al origen y vivir en armonía con todo lo que es, más allá del tiempo, más allá del espacio.